Bueno, la expectativa es que poder transmitirle al gobierno nuestro pensamiento vinculado a que esta ley que contenga los despidos y las suspensiones, al menos por un plazo determinado, tiene que salir. Nosotros no vemos que haya un criterio que si la bonanza de la economía va a estar en el segundo semestre, como explica el ministro de Economía o el propio presidente de la Nación, no vemos que debería haber objeción para que esta ley salga, ¿no? Así que en esto tenemos un punto de discordancia, digamos, con el gobierno, y la idea es que este acto no solo sirva para conmemorar el 1 de mayo, sino también que sirva para expresar nuestro apoyo a una ley antidespido y que también tenga la connotación de reclamar que se cumpla la promesa electoral del presidente de la Nación vinculada a la derogación del impuesto a las ganancias. ¿Tuvieron oportunidad de encontrarse con organizaciones de pymes? Porque había cierta oposición en las pymes con respecto a esta ley. ¿Pudieron hablarlo? Bueno, ahí ayer Moyano explicaba en uno de los programas, creo que fue en el de Joaquín Morales Solá, que había recibido comunicación de Manusovich, que integra una de las agrupaciones de pymes, diciendo que ellos no tenían inconvenientes en esa ley. Así que puede haber opiniones divididas como en todo, seguramente, ¿no? Seguramente habrá sectores que no la quieran a la ley y sectores que estén dispuestos a acompañarla. Ismael. Sí, Palazzo, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto que está planteando el gobierno del primer empleo, de rebaja de aportes patronales para la gente que está entre 18 y 24 años? Yo creo que hay que buscar un mecanismo de contención a partir de la sanción de la ley de nuevo empleo. Nadie puede negarse a que los jóvenes tengan un empleo decente y que tengan empleo principalmente, y segundo que sea un empleo decente, nadie puede negarse a eso. Lo que hay que hacer es un control estricto, que no sea un cambio de mano de obra de un joven que va a tener un beneficio impositivo a la empresa a mano de un trabajador antiguo que pierda su empleo, ¿no? Que esto sirva para generar empleo y no para que haya un recambio de empleo por mano de obra que quizás sea más onerosa para el sector empresario por la antigüedad, por los años que lleva, por los escalafones que tienen las organizaciones. Hay que revisar un poco cómo fue, porque ya hubo algún tipo de leyes así, creo que en la época de los 90, habría que revisar cuál fue la consecuencia de eso, ¿no? Porque hubieron muchos trabajadores antiguos que perdieron su empleo. Ahora, ¿usted cree que si hay una rebaja de aportes, las pymes o el sector que sea va a tomar empleo? Porque, por otro lado, los niveles de actividad económica siguen siendo bajos. Mire, la toma de empleo no es una cuestión mágica que por una ley uno genere empleo. Tienen que estar dadas una serie de condiciones en la economía, en la política, en lo social, que genere el ámbito de creación de empleo. Con una ley no alcanza, esto es claro, ¿no? Porque usted puede sacar la mejor de las leyes, o la más protectora para el trabajador o la más benigna para el sector empresario, pero si usted tiene que la gente no consume por diversos motivos, por retracción de la economía, porque cae el poder adquisitivo o porque tiene una sensación de inestabilidad política, y no va a conseguir generar empleo por más que saque la mejor de las leyes para cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero entonces, ¿es lo mismo respecto de la ley de antidespido? No, porque eso le pone un condicionante de que usted no puede despedir despido, o en el caso de que lo haga tiene que pagar una indemnización doble y puede generar otro marco de expectativa. Ahora, las veces que existió en la historia argentina más o menos reciente leyes antidespidos, ¿sirvieron? Nosotros tuvimos una experiencia que fue dos experiencias, ¿no? Una que fue sobre los finales de la década del 90, creo que estaba de ministra de Trabajo Graciela Camaño, donde se hacía un procedimiento que tenía que concurrir el sector empresario a justificar los despidos en ámbito del Ministerio de Trabajo, con lo cual se pudo frenar, no la cantidad de despidos que terminaron produciendo las políticas de los 90, sino que se pudo frenar en parte ese avance de despidos masivos. Y hubo otra acción que sin ley el Estado intervino, que fue en nuestro caso del sector financiero en el 2007, cuando se produce la crisis financiera internacional, en donde también hubo que recurrir al Ministerio de Trabajo, y ahí se lograron reincorporaciones inclusive de muchos trabajadores que habían perdido el empleo. No en la magnitud de la cantidad de empleo que se perdieron, pero sirvió de contención. Palazzo, ¿cómo le va? Justamente quería preguntarle por esto, ¿no? Por los niveles de desempleo, los empleos que se perdieron en el último tiempo. Hoy hay un gran debate en este momento porque, bueno, los sindicatos y algunos miembros de la oposición hablan de 100.000 empleos menos, y salió Jorge Triaca a decir que eso, el ministro de Trabajo salió a decir que eso es una exageración, que en realidad en la Argentina hay 27.000 empleos menos. ¿Ustedes tienen una cifra? ¿Comparten la del ministro? ¿Comparten la otra?
Miren, en términos de reconocimiento del gobierno, sin que uno suscriba las cifras que da el gobierno, porque hay que analizarlas y demás, el propio gobierno reconoció que había más de entre 10.000 y 11.000 trabajadores desvinculados de la Administración Pública Central. Si usted eso lo traduce a provincias y municipios, seguramente se le duplica la cifra nada más que desde el Estado. No sé si serán 100.000, tampoco son 10.000 y tampoco es que no haya empleo, no haya desempleo. Creo que se ha generado una serie de desvinculaciones desde el Estado, que después se discutirá cuáles eran, si eran trabajadores o no. Yo sostengo que si hay un trabajador que no cumplía su función, le tienen que dar función, y si recién ahí contatan de que no trabaja, bueno, pueden proceder. Acá se procedió al despido de desvinculación de gente, y también uno escucha los problemas que tiene la construcción, que han habido 20.000 o 30.000 trabajadores, dicho por la propia Cámara de la Construcción, que están o suspendidos o despedidos. No necesariamente tienen que estar despedidos, están suspendidos y sin cobrar su salario. También ve en la industria automotriz que hay números que se manejan que son de a 1.000, de a 2.000, con lo cual el número ya es grande, no sé si llega a 100.000 o no, pero el número es grande de cantidad de trabajadores que no tienen su empleo. Ahora, Para eso, ¿se imagina usted a cargo de una CGT unificada? No, sobre ese le agradezco que me ponga en ese lugar, pero yo la verdad que hoy no estoy en ninguna de las 5 centrales de trabajadores, y para que uno llegue a ese lugar tiene que tener a alguien que opere ese cargo. Yo no lo tengo, por un lado; segundo, soy radical, así que se imagina que me cuesta 3 veces más todo. Y por último, más que quién es el secretario general, a mí me encantaría que desde el movimiento obrero nosotros discutamos política y lleguemos con una unidad con contenido y no un amontonamiento de dirigentes para ver quién es más amigo o más opositor del gobierno. Creo que el movimiento obrero se tiene que dar una discusión política del modelo de país que quiere, tiene que opinar. No tiene que opinar partidariamente, entiéndame, porque en esto estoy en desacuerdo. Yo creo que tiene que opinar de política. ¿Cuál es la política de trabajo? ¿Cuál es la política de salud, de educación? Porque si no, la agenda se la regalamos a los sectores corporativos. Claro. Si nosotros no tenemos poder. Y hoy, divididos como estamos, francamente, nadie nos va a dar la trascendencia o la importancia. El mundo funciona con un Estado que corrige, con un Estado que regula, y funciona con el capital y el trabajo. Y el capital impone agenda porque tienen un sentido de corporación mucho más fuerte que el nuestro y logran imponer agenda, y nosotros estamos divididos en 5 pedazos, de los cuales cada uno pareciera que opinamos una cosa distinta. Gracias, Parazo, por la comunicación. Sergio Parazo, quien hablaba, secretario general de la bancaria. Bueno, te contábamos, el viernes va a haber un acto masivo de la CGT para exigir la ley antidespidos. Hubo cambios fuertes, importantes en el empleo en blanco, disminuyeron el